El frío calaba hasta los huesos. El viento gemía sobre el precipicio, como si fuera un gaitero gigante tocando una melodía fúnebre. Y de repente, un grito desgarrador. Antes de continuar, escribe de qué ciudad eres, suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Empezamos. Marcos Gaitán caminaba por un estrecho sendero de montaña, serpenteando entre rocas cubiertas de nieve. Su aliento se convertía en nubecitas blancas. Ya hacía una hora, cuando salió de la universidad situada en la ladera, que la oscuridad impenetrable cubría la sierra. Ahora era pasada la medianoche. Se sentía como el protagonista de una antigua balada, donde un viajero solitario avanza a través de la tormenta, incapaz de encontrar el camino a casa. ¿Por qué me quedé tan tarde en la sala de lectura?, pensó con fastidio. El periodo de exámenes había terminado hacía tiempo, pero el curso sobre comportamiento de animales salvajes no le dejaba en paz. El sendero conducía a una vieja casa donde Marcos alquilaba una habitación mientras estudiaba. Ese lugar parecía aislado del mundo. Las montañas rodeaban la casa como una muralla dentada, y solo la luna observaba cómo él se deslizaba sobre la nieve crujiente. «Maldición», murmuró cuando escuchó otro sonido. Suave, lastimero, como el gemido de alguien suplicando ayuda. Se detuvo, miró a su alrededor, intentando distinguir algo en la negrura. El viento sacudía las copas de los pinos. Nieve en la cara. Y otra vez ese gemido. «¿Quién anda ahí?», llamó Marcos, entornando los ojos. Solo le respondió el susurro de las ramas y el murmullo de la ventisca. Dio un paso adelante, y a la luz de la luna vio huellas. Pequeñas, pero con garras claramente marcadas. La nieve se había acumulado en ellas. Las huellas se interrumpían con un arrastre irregular, como si la criatura apenas pudiera mover una pata. Marcos tragó saliva, sintiendo una oleada de adrenalina. ¿Un animal salvaje? ¿Herido?, pensó. Recordó las palabras del profesor de zoología. En invierno los animales son especialmente vulnerables. Un paso en falso y están condenados. Siguió las huellas 10 metros más y vio, en un montón de nieve, medio cubierto, yacía algo oscuro. Marcos vio un par de ojos que reflejaban la luz de la luna. Un lince, joven. Su pelaje era espeso, pero bajo la luz nocturna parecía opaco y enmarañado. El pequeño cuerpo temblaba. La pata trasera izquierda estaba extrañamente ladeada. No podía creer lo que veía. Un lince. Algo raro en estas tierras, aunque la sierra es famosa por estos depredadores, y verlo tan cerca, herido. «Tranquila, tranquila», susurró Marcos y, sintiendo su corazón latir con fuerza, se acercó despacio. El lince no huyó. Tal vez no podía. Respiraba con dificultad. Las costillas delgadas se marcaban bajo el pelaje. Una herida abierta en el costado supuraba sangre, tiñendo la nieve de rojo. «Eres muy joven». Marcos se agachó. El calor de su cuerpo pareció interesar al animal. Los ojos del lince ya no estaban tan salvajes. Lo miraba, como si intentara averiguar si había esperanza. «No puedo dejarla aquí. Morirá», pensó Marcos. Pero ¿qué hacer? La clínica veterinaria local ya estaba cerrada, y la más cercana, abierta toda la noche, quedaba muy lejos. Se quitó la chaqueta, la abrió y cubrió con cuidado al lince. Luego, decidido, la levantó y la apretó contra su pecho. El lince siseó suavemente, pero no tenía fuerzas para resistirse. «Tranquila. Todo saldrá bien». Marcos hablaba como si fuera una persona, esperando que su voz calmara al animal herido. Se dirigió a la casa, procurando caminar con cuidado para no lastimar más la pata del lince. La vieja casa estaba alejada del pueblo, casi a 1000 metros sobre el nivel del mar. A veces parecía que el viento allí aullaba más fuerte que en el propio paso de montaña. Dentro, techos bajos y pasillos estrechos. Marcos cerró la puerta de golpe,
cortando el aullido de la ventisca. Colocó al lince sobre una manta extendida, cerca de la chimenea. Con manos temblorosas encendió el fuego. Las llamas anaranjadas llenaron la habitación de sombras danzantes. Gracias al espíritu de la montaña, murmuró cuando el fuego prendió. El lince se estremeció y levantó la cabeza. Sus ojos, enormes y ámbar, miraban directamente a Marcos. Ni agresividad ni sumisión, solo expectación. Bien, vamos a ver esas heridas. Marcos buscó en un viejo armario de madera donde guardaba el botiquín. Se desinfectó las manos con alcohol y luego abrió con cuidado una bolsa de gasas. Tuvo que limpiar la sangre seca del pelaje para ver cuán grave era la herida. ¿De dónde te viene esa mordida? ¿Un lobo?, murmuraba mientras desinfectaba la herida con agua oxigenada. El lince se tensaba de dolor. El pelo del lomo se erizaba, pero no intentó morder. Parecía que toda su energía se había agotado. Todo está bien. No tengas miedo. Marcos lo decía más para sí mismo. Le temblaban las manos. Aún no podía creer que tenía un lince salvaje en casa. Mientras atendía al animal, de pronto llamaron a la puerta. Un golpe suave, casi imperceptible entre el viento. «Marcos, ¿estás en casa?». Se oyó la voz de Oksana, su compañera de clase. A menudo coincidían en las aulas, sobre todo en las clases de ecología de la sierra. «Pasa», respondió Marcos, cubriendo rápidamente al animal con una manta. Oksana entró, sacudiendo la nieve de su larga melena castaña. Su chaqueta estaba cubierta de escarcha. Al ver a Marcos arrodillado ante el bulto peludo, se quedó paralizada. «¿Eso es un lince?», exclamó. «¿De dónde salió?». «Lo encontré junto al sendero. Parece muy herido. ¿Me ayudas?». Oksana, dudando un poco, dio un paso adelante. Sabía que los linces eran peligrosos, pero vio que el animal apenas respiraba del dolor y el cansancio. «Dios, mira su pata». Tocó la extremidad trasera, que estaba torcida en un ángulo antinatural. «No está rota, más bien dislocada, pero aquí hay mordidas. Parecen marcas de dientes». Marcos se incorporó y miró preocupado a la chica. «Dudo que haya sido una persona, tal vez una manada de lobos o un perro grande. Hay que llamar al doctor Sayas, solo él sabe tratar depredadores». Oksana sacó el móvil. La señal en la sierra era mala, pero a veces lograba llamar. «Es tarde. No contestará», suspiró Marcos. «Habrá que esperar hasta mañana». El lince movió la oreja y gimió suavemente, como si estuviera de acuerdo. Oksana lo arropó con una manta gruesa. Ella también sabía de veterinaria. El año pasado ayudó a voluntarios en el refugio de zorros. «¿Le preparamos algo de comer?», preguntó. «Tengo un poco de pollo, hay que hervirlo», contestó Marcos levantándose. Casi se cae. Tenía las piernas entumecidas. «Gracias por venir. Yo solo no habría podido». «No hay problema». Oksana respiró hondo. «Pero te das cuenta de que esto es una locura. Tener un lince salvaje en casa». «Lo sé, pero no hay otra opción. O muere de frío y desangrada, o al menos le damos una oportunidad». Oksana asintió, mirando a los ojos del animal. Le pareció ver un brillo extraño en esas pupilas amarillas, como si escondieran una fuerza desconocida. Al amanecer, la ventisca se calmó. El horizonte se tiñó de un rosa pálido y sobre la cresta de la montaña, donde flotaban nubes ligeras, reinaba una calma engañosa. Parecía que la naturaleza misma suspiraba tras la tormenta nocturna. Marcos estaba en el porche, mirando la nieve. Su viejo todoterreno estaba cubierto hasta las puertas. Pensar que anoche aún se podía pasar y ahora habría que cavar primero. Debo llevar al animal con Sayas cuanto antes, si no, solo empeoraré las cosas, pensaba, masajeándose el cuello entumecido. No había dormido en toda la noche, revisando la respiración del lince y curando sus heridas.
En la nieve se veían huellas, grandes, patas con garras largas, muy nítidas, como si alguien hubiera estado paseando mientras azotaba la tormenta. Marcos se agachó, intentando averiguar de qué animal eran. «¿Serán de lobo o de perro?», murmuró. Luego notó otro detalle. Junto a ellas había huellas humanas, pero como si alguien hubiera corrido y luego se hubiera detenido en seco. O caído. ¡Qué demonios! Marcos pasó los dedos por el contorno de la bota. Era grande. ¿Cazadores furtivos?, pensó. Corrían rumores de que en esa zona actuaban algunos cazadores ilegales, disparando a todo lo que se movía. Detrás de él se oyeron pasos. Oksana también salió al porche. Vio a Marcos examinando la nieve. «¿Has encontrado algo?» «Huellas. De lobo o de perro, y humanas, mezcladas. Quizá alguien buscaba refugio anoche», sugirió la chica. «Puede ser». Marcos miró alrededor con desconfianza. La nieve ya brillaba con los primeros rayos del sol. El silencio era demasiado intenso. «Pero no me gusta lo que veo». Volvió a la casa. El lince, como sintiendo la luz de la mañana, se movió suavemente, saliendo de su letargo. Marcos se acercó con cuidado. «Bueno, sombra», dijo, eligiendo de pronto ese nombre. El pelaje gris y ahumado le recordó una leyenda sobre el animal gris de los cuentos de la sierra. «Aguanta un poco más. Te llevaremos al veterinario». El lince levantó la cabeza. Quizá le daba igual cómo la llamaran, pero no se quejó. Oksana, mientras tanto, encontró en el pasillo un transportín de cuerda, parecido a una gran cesta de mimbre forrada por dentro con tela gruesa de lana. «Mira, aquí puede viajar. Solo hay que asegurarse de que pueda tumbarse y no golpearse». «Perfecto. Voy a encender el motor y tratar de salir hacia el pueblo». Marcos notó que aún le temblaban las manos de los nervios. Colocaron al lince en el transportín. El animal chilló de dolor cuando movieron un poco la pata trasera, pero no se resistió. Marcos la cubrió con una manta caliente. Luego ambos suspiraron, se miraron, preparándose mentalmente para las 2 o 3 horas de viaje por los caminos nevados. «¿Quieres que vaya contigo?». Oksana ofreció su ayuda. «Por supuesto. Nos turnamos al volante y si pasa algo es mejor ir 2». Pero al salir vieron que las ruedas del coche estaban hundidas en la nieve. Tuvieron que llamar al vecino, don Pedro, que vivía un poco más arriba en el sendero. Don Pedro, el viejo pastor, era bajo, delgado, con bigote canoso y su inseparable pipa en la boca. Al ver el transportín con el lince, levantó las cejas. Hace mucho que no veía a estos hermosos tan de cerca. «¿Qué le pasó?». «La encontramos herida», respondió Marcos. «Creemos que la atacaron lobos o perros, pero también pudieron ser personas». «¿Personas?», Pedro resopló. «Por estas sierras anda gente muy rara, y tú bien sabes las leyendas». «¿Qué leyendas?», preguntó Oksana, sonriendo como si pensara que todo aquello eran tonterías. «¿No lo has oído nunca? La leyenda del espíritu de la montaña, que vaga por los pasos disfrazado de lince. Antes decían que si te lo encontrabas en plena ventisca, era señal de desgracia». Marcos frunció el ceño. Sabía que en los Cárpatos abundaban las supersticiones, pero no pensaba que la gente las tomara tan en serio. «¿Cree que es un espíritu?», preguntó con un toque de ironía. «No lo sé, hijo, no lo sé». Pedro miró al lince en el transportín. «Pero fíjate cómo te mira. No te preocupes, te ayudaré a sacar tu coche del montón de nieve». Tardaron media hora quitando nieve y colocando tablas de madera bajo las ruedas. El viento aullaba y en el pecho crecía una sensación de inquietud. Marcos no podía sacudirse la impresión de que alguien, o algo, los observaba desde detrás de los árboles. Por fin, el coche logró salir del encierro de nieve. Marcos dio las gracias al anciano. Este solo hizo un gesto con la mano.
y meneando la cabeza, soltó una bocanada de humo de su pipa. «Tened cuidado. Estas montañas no son para quienes no respetan su fuerza», dijo Pedro antes de marcharse. El camino de bajada serpenteaba junto a precipicios. La nieve caía cada vez con más fuerza, aunque una hora antes parecía que iba a despejarse. El coche se cubría de nieve. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto para mantener el parabrisas despejado. Mi madre siempre decía que en la montaña el tiempo cambia en un instante, comentó Marcos, apretando el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Crees que Sombra aguantará? Oksana se giró hacia el asiento trasero, donde estaba el transportín con el lince. Tiene que hacerlo. He intentado parar la hemorragia. Además, nuestro veterinario es excelente. Sayas es un hombre duro, pero sabe lo que hace. El coche patinó y en una de las curvas casi se salen de la carretera. Marcos soltó una maldición. Los nervios estaban a flor de piel. «¡Aguanta!», gritó Oksana cuando las ruedas perdieron tracción. Con un esfuerzo de voluntad, Marcos enderezó el volante y siguieron adelante, temblando por el subidón de adrenalina. Detrás, el lince soltó un gemido suave, como si sintiera toda la tensión de los humanos. Cuando por fin llegaron al viejo cartel de Refugio de Animales Silvestres, bajo el cual se leía el apellido Sayas, la nevada se había convertido en un auténtico temporal. En el patio brillaba una solitaria lámpara bajo un cobertizo. Cerca había jaulas con rejas metálicas. En la penumbra se adivinaban siluetas de otros pacientes. Zorros, un corzo con una venda. «Hemos llegado», suspiró Marcos aliviado y apagó el motor. Sacaron el transportín, sosteniéndolo con cuidado para no causar más dolor al lince. Bajo sus pies crujía la grava helada. La puerta del refugio se abrió y en el umbral apareció el propio doctor Sayas, un hombre de mediana edad, corpulento, con una espesa barba. Llevaba una linterna en la mano. «¿Marcos? ¿Oksana?», se sorprendió. «¿Qué hacéis por aquí con este tiempo?» «Es una urgencia». Marcos señaló el transportín con la cabeza. «Pasad». El veterinario se hizo a un lado en el pasillo. «Me lo contáis por el camino». Dentro hacía fresco, pero mucho más cálido que fuera. Las lámparas del techo parpadeaban con una luz tenue. En las paredes, fotos de voluntarios y animales rescatados. El doctor Sayas los condujo a la sala de exploración. «Ponedlo en la mesa», ordenó escuetamente. Abrió el transportín y lanzó una rápida mirada profesional al animal. Tras años de experiencia, había visto de todo. Pero un lince no era una paciente doméstica, cualquiera. Macho joven, unos 9 meses, diagnosticó Sayas rápidamente. Aunque lo sabré con certeza tras examinarlo. ¿Dónde lo encontrasteis? Junto al sendero, en la ladera. Estaba herido. Apenas podía arrastrar la pata, explicó Marcos. Creo que lo atacaron lobos. El doctor, mientras tanto, comprobaba el pulso y auscultaba la respiración. Oksana apretaba nerviosa sus guantes. «La pata trasera está dislocada, no rota. Eso es bueno», dijo Sayas. «La mordedura, claramente un colmillo. ¿De lobo o de un perro grande? Habrá que poner puntos en el costado. La pérdida de sangre no es crítica, pero el animal está muy débil, desnutrido». «¿Corre algún otro peligro?», preguntó Oksana. «Cualquiera, si se hubiera quedado en el bosque sin fuerzas». El doctor se encogió de hombros. «Pero así tiene una oportunidad de recuperarse». Miró a Marcos. «Gracias por no dejarlo morir, pero a partir de ahora será más complicado. El lince es un animal salvaje. No se puede tener en casa así como así. Hay que seguir los procedimientos oficiales». «Lo entiendo», suspiró Marcos bajando la mirada. «Haremos todo lo posible», dijo Sayas acariciando con el guante la nuca del animal. Mientras, id preparando la documentación. Pasó una semana,
la ventisca dio paso al deshielo. Las laderas de los Cárpatos, cubiertas de gorros de nieve, parecían un reino de cuento. Pero la vida en el refugio seguía su curso, dura y rutinaria. Marcos iba casi todos los días después de clase a ver al doctor Zayas. Oksana a veces lo acompañaba, pero la mayoría de las veces iba solo. Sombra, así lo llamaron oficialmente en los papeles, se recuperaba poco a poco. Los puntos aguantaban, la pata empezaba a sanar y el lince ya podía incorporarse con cuidado, apoyando la extremidad herida. «Mira, no gruñe cuando te ve», observó Zayas, examinando al animal antes de la inyección de la tarde. «Parece que se ha acostumbrado a mí», sonrió Marcos, «aunque también tolera a Oksana». «Sí, pero a nosotros a veces nos enseña los dientes cuando ve a voluntarios desconocidos. Así que ten cuidado. En su pecho late un corazón salvaje. No lo olvides». Marcos asintió. Se acercó a la jaula y se agachó. Sombra le sostuvo la mirada. En esos ojos ámbar brillaba la curiosidad, quizá algo parecido a la confianza. O tal vez solo era una ilusión. «Hola, amigo. ¿Cómo va esa pata?» Marcos hablaba en voz baja, casi susurrando. El lince movió una oreja. Recordaba cómo aquella noche, al encontrar a Sombra, creyó ver no solo un animal, sino una especie de encarnación del espíritu de la montaña. Él no creía en lo místico, pero en los Cárpatos la mente humana cambiaba con facilidad. «He oído que tú y Oksana estáis investigando la leyenda del lince fantasma», preguntó Zayas, interrumpiendo sus pensamientos. «Ah, eso». Marcos se sonrojó un poco. «No. Es solo que Oksana tiene curiosidad. Quiere escribir un artículo sobre las creencias locales. Yo a veces le ayudo con el material». El doctor soltó una risita. A la gente siempre le gusta añadir misterio, pero todo tiene su lógica. A veces, un lince o un lobo pueden parecer espíritus si te los encuentras solo, en medio del bosque y la ventisca, y ves sus ojos brillando. Es verdad, aunque en esos momentos uno empieza a creer en cualquier cosa, suspiró Marcos. En ese momento la puerta del refugio se abrió. En el umbral estaba Igor, amigo de Marcos de la universidad, un chico delgado conocido por su afición a las historias de miedo. «Hola», dijo, quitándose el gorro y sacudiendo la nieve de sus rizos. «He venido a ver a vuestra fiera». «Hola». «Pasa», asintió Marcos y lo llevó hasta la jaula. Igor silbó al ver al lince. Sombra se tensó, agachó las orejas, pero no gruñó. Vaya ejemplar. «Oye, ¿has oído la historia de que un lince llevaba a la gente a las montañas y desaparecían sin dejar rastro?», susurró Igor. «Ja, no la he oído. Mejor deja las historias de miedo». Marcos intentó cambiar de tema para no poner nervioso al animal. Igor solo se encogió de hombros. Pero luego, cuando Zayas se distrajo, le susurró. «Por aquí dicen que si por la noche oyes un rugido suave tras la ventana, es que el lince fantasma viene a por tu alma». Marcos guardó silencio. Solo suspiró pesadamente. Sabía que a Igor le encantaba asustar a la gente con esas historias. Pero, desde que encontró a Sombra aquella noche, a veces él mismo se sorprendía pensando, ¿y si algo de verdad hay en esas leyendas? El tiempo pasaba. La pata de Sombra sanaba. La herida del costado se cerró. Comía carne que le daban los voluntarios, a veces pienso especial para animales salvajes. Marcos seguía yendo cada día. A veces le daba de comer. Otras simplemente se sentaba a su lado, contándole sus planes, aunque sabía que el animal difícilmente le entendía. Una noche, Marcos tuvo una pesadilla. Corría por un bosque oscuro. Las raíces se deslizaban bajo sus pies y detrás de él sonaba un aullido penetrante. De repente veía al lince, de pie sobre una roca nevada. El lince lo miraba y desaparecía. Solo quedaban huellas ensangrentadas sobre la nieve.
Maldita sea. Marcos se despertó en su habitación, con los puños apretados. El corazón le latía con fuerza. Por la ventana entraba la luz de la luna. Necesito descansar. Me estoy sobrecargando, se dijo. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonaba. Al día siguiente, cuando llegó al refugio, ocurrió algo nuevo. Una de las zorras que tenían en el cercado apareció muerta. El pelaje del lomo arrancado, marcas de dientes. Sayas estaba conmocionado, revisando la puerta del cercado, que por alguna razón estaba entreabierta. ¿Fueron furtivos? ¿O algún animal logró entrar?, preguntó Marcos. No lo sé. Sayas estaba pálido, pero no hay señales de que forzaran la puerta. Quizá alguien del personal se olvidó de cerrarla. Se interrumpió, sombrío. En fin, habrá que reforzar la seguridad. Este misterio desató todo tipo de rumores entre los voluntarios. Algunos decían que había sido un lobo que rompió la malla. Otros susurraban sobre una maldición. ¿Y si fue el lince que se rebeló?, susurraron algunos. Pero Marcos sabía que Sombra no se había escapado. Su jaula estaba cerrada con llave y el animal aún cojeaba, aunque ya se mantenía en pie sobre las 4 patas. No ha sido Sombra. Apenas puede moverse, afirmó Marcos con firmeza. Aún así, la tensión se palpaba en el ambiente. Cuando Sombra terminó de recuperarse, surgió la pregunta de qué hacer con él. El doctor Sayas propuso soltarlo en la naturaleza en cuanto mejorara el tiempo, pero oficialmente hacía falta el permiso de las autoridades. Además, existía el riesgo de que Sombra hubiera perdido la capacidad de cazar por sí solo. Quizás sería mejor dejarlo en observación en la reserva, reflexionaba Marcos en voz alta. Estaba en la sala de descanso del refugio, bebiendo un té caliente con menta. Frente a él, Oksana hojeaba unos papeles y asintió. No tenemos recintos tan grandes. Y el doctor dice que el lince debe ser libre. Tiene razón, pero... Marcos se quedó callado, mirando hacia la jaula donde Sombra dormitaba, dejando que el sol débil acariciara su pelaje. Me preocupa que no sobreviva si en la manada de lobos quedan los que ya lo atacaron. O si hay furtivos que cazan linces, añadió Oksana. En la puerta apareció Igor. ¿Habéis oído la noticia? En el barranco de al lado han encontrado trampas. Alguien quería la piel de un lince. Marcos palideció. Así que nuestras sospechas sobre los furtivos no eran infundadas. Parece que no. Igor lanzó una mirada preocupada a la jaula. Tened cuidado. Si esos desgraciados se enteran de Sombra, podrían venir a buscarlo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle por dentro. En su memoria surgieron imágenes de la nieve ensangrentada y la respiración débil del animal. Por favor, que no sea esto, pensó. En una de las casas del pueblo, donde se celebraba una feria de folclore, Oksana consiguió un libro antiguo en el que se describían creencias sobre la bestia gris, portadora de presagios de cambio. Copió algunos fragmentos interesantes y por la tarde se los llevó a Marcos para comentarlos. Mira, aquí dice que si una persona salva a un lince herido en una noche de tormenta, entre ambos nace un vínculo especial. Puede protegerle, pero a veces, al contrario, traerle desgracia si la persona muestra cobardía o maldad. Suena romántico, murmuró Marcos con una sonrisa irónica. Pero no creo en esos cuentos. Y aún así, no puedo quitarme de la cabeza la idea de que no estás salvando solo a un animal salvaje. Quizá esto es una prueba de la montaña. Oksana, basta, dijo él en voz baja, recordando todas las extrañas coincidencias de las últimas semanas. La muerte de la zorra, las huellas encontradas, las trampas. Voy a salvar a Sombra porque es lo correcto. Lo demás no importa. Oksana sonrió. Marcos le devolvió la sonrisa, pero en su rostro se notaba el cansancio.
El semestre en la universidad había terminado, pero en vez de descansar, él seguía absorbido por la preocupación por el lince. Llegó otra noche nevada. Marcos volvió a quedarse en el refugio, ayudando al voluntario de guardia a repartir la comida. En un momento dado, escuchó ruidos extraños fuera, como el chasquido de metal contra madera. «¿Qué será eso?», murmuró, poniéndose la chaqueta. Al salir, vio a alguien con una capucha oscura trasteando junto a la jaula de las zorras. Al notar su presencia, la figura tiró algo al suelo y salió corriendo. Marcos intentó perseguirla, pero resbaló en el hielo y cayó, golpeándose el costado. «¡Eh! ¡Detente!», gritó al vacío. Solo le respondió el eco amortiguado. Al volver al cercado, vio en la nieve trozos de alambre dispersos y una pequeña bolsa. Dentro de la bolsa había recortes de carne seca empapados en un líquido maloliente. «Veneno», comprendió horrorizado. Alguien quería matar a los animales sin arriesgarse a enfrentarse con los cuidadores. ¿Furtivos?, se le pasó por la cabeza. Dio la alarma. Sayas y los voluntarios registraron todo el recinto, pero no encontraron a nadie. Sombra estaba sano y salvo. Marcos fue a comprobarlo lo primero. El lince se había acurrucado en el rincón más alejado, pero al ver a su conocido, dejó de bufar. «Todo está bien. Estoy contigo», susurró Marcos mientras escuchaba cómo el viento volvía a rugir en la noche. Tras este incidente, Sayas comprendió que mantener al joven lince allí ya no era seguro. Había que trasladar a Sombra a una reserva más protegida o, quizá, intentar liberarlo ya, supervisando su adaptación. «Creo que ya está listo para volver a la libertad», suspiró el veterinario, mostrando los resultados del último examen. «La pata ha sanado. Camina sin cojear». «¿Y sus habilidades de caza?», preguntó Marcos, jugueteando nervioso con la cremallera de su chaqueta. «Los instintos no desaparecen. Es joven, fuerte. Sí, mejor que lleve un collar de seguimiento y que tenga acceso a puntos de alimentación por si acaso. Pero en general, es la mejor opción». Marcos guardó silencio. Sabía que era lo correcto, pero el corazón se le encogía al pensar en la despedida. «Bien. ¿Cuándo?», preguntó al fin. «Mañana por la mañana», respondió Sayas, sin rodeos. Oksana estaba presente en la conversación y puso una mano en el hombro de Marcos. «Todo saldrá bien. Al fin y al cabo es un lince salvaje, no tu gato doméstico». «Lo sé», murmuró él, intentando ocultar sus emociones. Pasaron la tarde preparando para Sombra un collar GPS especial, pequeño y ligero, para poder seguir sus movimientos. Sayas había acordado con el guarda de la reserva local que allí pondrían puntos de alimentación. «Mientras sigan buscando a los furtivos, tendrás que andarte con cuidado, pequeño», dijo Marcos, mirando al lince, que se estiraba perezosamente en la jaula. Llegó la noche. La última noche de Sombra en el refugio. Marcos se quedó en el suelo junto a la jaula, para estar cerca. Sentía cómo el cansancio y la preocupación se mezclaban en su interior. «¿Sabes? Yo al principio solo vine a los Cárpatos para estudiar». Le hablaba en voz baja, casi confesándose al animal. «Pero tú has cambiado mi vida. De verdad, nunca antes sentí tanta responsabilidad por el destino de otro ser». El lince entreabrió los ojos que brillaban suavemente en la penumbra. Quizás sentía que pronto se marcharía, o quizás solo le intrigaba por qué ese humano le hablaba con tanta sinceridad. Por la mañana, la montaña estaba increíblemente tranquila. El cielo despejado, el sol frío iluminaba las colinas nevadas. Marcos y Oksana cargaron la jaula con el lince en el coche de Sayas. Igor estaba allí, ayudando a cerrar las puertas. «Espero que todo salga bien», dijo, sujetando una bolsa con provisiones. «Si veis algo raro por allí, ya sabéis». «Igor»,
Déjate de tus historias de fantasmas. Le cortó Marcos sentándose en el asiento del copiloto. Subieron alto en la montaña, donde tras el pinar comenzaba la zona protegida. El guarda forestal, un hombre robusto llamado Andrés, ya les esperaba en un claro despejado al pie de una cresta rocosa. «Este sitio es perfecto», comentó Oksana al bajar del coche. Bajo sus pies crujía la nieve fresca. Alrededor, abetos majestuosos brillaban con escarcha y la luz se reflejaba en las cumbres nevadas. Sombra se comportaba tranquilo. Solo bufaba si alguien abría la jaula demasiado bruscamente. El doctor Zayas consideraba que era buena señal. El instinto de defensa despertaba. «¿Listos?», preguntó Andrés. «Sí», asintió Marcos. Colocaron la jaula sobre la alfombra de nieve. Abrieron la puerta. Llegó el momento que todos esperaban, aunque nadie imaginaba lo inquietante que sería. Sombra asomó la cabeza con cautela. Aspiró el aire helado, dio un paso sobre la nieve. Hizo una mueca, como dudando al apoyar la pata curada. Luego otro paso. El corazón de Marcos latía como en su primer vuelo en parapente. «Vamos, pequeño, esta es tu vida», susurró. El lince se detuvo, miró atrás. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En esos ojos había tanta fuerza y libertad que a Marcos se le hizo un nudo en la garganta. Sentía como todo en su interior gritaba: «No te vayas». Pero sabía que era egoísta. Sombra se lanzó hacia adelante, ágil, casi silencioso, y desapareció entre los espesos abetos. Solo un copo de nieve cayó de una rama, y todo quedó en silencio. «Ya está», dijo Zayas, suspirando aliviado. «Ahora la naturaleza decidirá su destino». Marcos contempló el manto blanco del bosque. Dentro de él se mezclaban vacío y alegría. «Buen viaje, amigo», pensó para sí. 2 semanas después, la vida volvió a la rutina habitual. Marcos iba a clase. Se preparaba para las prácticas y trabajaba en su proyecto de fin de carrera sobre la fauna salvaje de los Cárpatos. Oksana escribía su artículo sobre las creencias locales. Igor entretenía a todos con nuevas historias. Mientras tanto, Zayas informaba de vez en cuando que el collar registraba los movimientos del lince en la zona del altiplano rocoso. Al parecer, Sombra se estaba adaptando. «Está comiendo. Caza por sí mismo», preguntó Marcos cuando fue al refugio el fin de semana. «Parece que sí. Lo veo en el mapa. Se mueve bastante. Normalmente los linces no recorren tanto, pero quizá está buscando su territorio», respondió el doctor. «¿Y los furtivos?» «Por ahora, nada. Seguramente después de aquel incidente en que casi los pilláis tú y Oksana, se han escondido. La policía también sigue investigando». Marcos quería alegrarse, pero en el fondo le rondaba una inquietud. ¿Y si no han abandonado su objetivo? Por la tarde le llamó Igor. «Oye, hay noticias de Pedro. Dicen que ha encontrado huellas de un depredador cerca del pueblo. Y al lado, unas pisadas de botas. ¿Será que tu sombra está en peligro otra vez?» «Espero que no», frunció el ceño Marcos. «Mándame las coordenadas. Iré a ver». A la mañana siguiente fue hasta allí y estuvo mucho rato caminando por el lindero, pero no encontró nada, solo viejas huellas de garras y unas pisadas humanas ya borrosas. Pasó otra semana. Una tarde, cuando el sol ya se ocultaba tras las montañas, Marcos decidió pasear por el mismo lugar donde encontró a Sombra por primera vez. Había menos nieve. Empezaban a asomar claros. Caminaba absorto en sus pensamientos, cuando de pronto oyó el crujido de ramas. Detrás de un árbol apareció una figura con chaqueta verde. Marcos se sobresaltó y el desconocido levantó el rifle de golpe. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?», susurró. «Tranquilo, yo. Solo soy estudiante». Marcos levantó las manos. El hombre bajó el arma, lo miró con el ceño fruncido. «Estoy cazando lobos por aquí».
Se han multiplicado, ya sabes. Tengo licencia o algo así. Marcos apretó los dientes. Aquel tipo no le inspiraba confianza. Sonrisa torcida, mirada inquieta. No me creo que sea cazador legal, pensó. ¿No has visto un lince por aquí? El cazador entornó los ojos. No. ¿Por qué iba a haber uno aquí? Intentó responder Marcos sin titubear. El desconocido sonrió con sorna. Solo pregunto. Si lo ves, avísame. Te pago bien. Vale mucho. La rabia le hirvió por dentro. Aquí están, los furtivos. Comprendió. Pero no lo demostró. Solo se encogió de hombros. Bueno, si veo algo, te aviso. Mintió. El hombre se alejó, desapareciendo entre las sombras del atardecer. Marcos se quedó con el corazón desbocado. Sabía que Sombra no estaba del todo a salvo. Marcos avisó a Sayas y al guarda forestal de que había visto a un hombre sospechoso armado. Acordaron organizar una batida, pero las montañas son extensas y es imposible vigilarlo todo. Una noche, el teléfono sonó en casa de Marcos. Al otro lado, la voz alterada de Oksana. Marcos, tienes que ver esto. Sombra, según el rastreador, se está acercando al pueblo y muy rápido. ¿Estará herido o alguien lo persigue? Marcos cogió el teléfono y revisó la aplicación GPS que habían configurado con el doctor. El punto realmente se movía sorprendentemente rápido cuesta abajo. Voy para allá, dijo, colgando. Media hora después, Marcos ya iba por el camino de montaña, mirando la pantalla a cada rato. El punto se acercaba a las afueras del pueblo. Por fin salió del coche. Los faros iluminaban un campo nevado. A lo lejos brillaban algunas farolas. Las sombras bailaban sobre el hielo. ¿Sombra? Llamó, avanzando entre los montículos de nieve. Su propia voz sonaba absurda. Sabía que el lince no iba a salir corriendo hacia él como un gato doméstico. Pero la situación era crítica. Entre la niebla distinguió una silueta. Parecía un animal pequeño. Cojeaba hacia una vieja valla de madera. El corazón de Marcos se encogió. Otra vez la pata. Allí hay algo. Se oyó una voz a un lado. Salió Igor con una linterna. Detrás Oksana. ¿Lo ves? ¿Está herido? Susurró Oksana. No lo sé. Marcos se acercó. Pero cuando el haz de luz iluminó al animal, vieron que no era Sombra. Era un zorro viejo, completamente exhausto. No es él, exhaló Marcos decepcionado. Maldita sea, ¿dónde está el lince? En ese momento, a lo lejos, se escuchó un disparo seco. El eco rebotó en la pared de la montaña y los dejó paralizados. Es por allí, más cerca del río, señaló Igor. Echaron a correr. Probablemente nunca antes Marcos había sentido un miedo tan visceral por un ser que le era tan querido. A orillas del río de montaña reinaba el caos. 3 hombres armados con escopetas. Uno de ellos, al parecer, era el mismo cazador que Marcos había encontrado durante el día. La nieve estaba revuelta, y a la luz tenue de la luna se distinguía la silueta del lince. «¡Agárralo!», gritaba uno de los hombres tratando de apuntar. El lince bufaba, saltaba esquivando el disparo, pero estaba claramente desesperado. Cojeaba, probablemente por una herida. Sin pensarlo, Marcos se lanzó hacia adelante. «¡Déjenlo en paz!», gritó. Oksana e Igor, que venían un poco más atrás, vieron cómo todo sucedía en cuestión de segundos. Uno de los furtivos se giró y levantó su escopeta. «¿Y tú quién eres? Lárgate antes de que sea tarde». Marcos se abalanzó sobre él, intentando derribarlo. El arma se disparó al aire. El eco retumbó en el barranco. Sombra, aprovechando ese instante de distracción, se lanzó hacia un costado y saltó sobre una roca junto al río. Pero, debido a la pata herida, resbaló y cayó al agua helada. «¡No!», gritó Oksana, corriendo hacia el río. El agua rugía, abriéndose paso entre los bloques de hielo.
Los furtivos estaban tan sorprendidos por la valentía de Marcos que tardaron en reaccionar. «¡Estás loco! Pudiste haber muerto», siseó el cazador, intentando volver a apuntar. Pero entonces se escuchó una nueva voz. «¡Quietos! ¡Suelten las armas!». Era Andrés, el guarda forestal, acompañado de otros 2 guardabosques. Habían llegado justo a tiempo. Se apostaron en la loma y encañonaron a los infractores. Los furtivos soltaron sus armas. «Vaya suerte la nuestra», murmuró uno de ellos. Marcos corrió hasta la orilla, buscando en el torrente embravecido. Sombra había desaparecido. Solo las oscuras olas golpeaban las afiladas piedras. «¡Sombra!», gritó, aunque sabía que no le oiría. «¡Maldita sea!». Oksana lo agarró del hombro. «Hay que buscar río abajo. El agua no es muy profunda. Quizá logró salir». «Yo voy con ustedes», se ofreció Igor, con el rostro tenso. Andrés y los guardabosques se encargaron de los furtivos. El ladrido de los perros y el viento se mezclaban en una cacofonía infernal. Bajando por la orilla, Marcos arriesgaba la vida. Las piedras estaban resbaladizas, los bloques de hielo afilados, pero era como si un instinto lo guiara. Corría, mirando cada arbusto, cada saliente. «¡Sombra!», llamaba hasta que la voz se le quebró. «Allí hay algo», gritó Igor señalando una abertura en el hielo. El agua allí burbujeaba, y a la luz de la luna se agitaba una masa oscura. Marcos saltó entre las piedras. Oksana le ayudó a subir. Igor iluminó con la linterna. Vieron la silueta del lince sobre un pequeño saliente, justo por encima del nivel del agua. Sombra temblaba, el pelaje empapado, la pata trasera recogida. «Está vivo», exhaló Oksana. Marcos se acercó con cuidado. Al verlo, el lince bufó, dominado por el pánico y el miedo, pero no intentó huir. «Tranquilo, amigo», susurró Marcos, quitándose la chaqueta. «Estoy contigo». Se movía despacio, soportando el dolor agudo en la rodilla, lastimada durante la pelea con el furtivo. Cubrió a Sombra con la chaqueta, intentando darle calor. El lince apenas se resistía. Estaba demasiado agotado por el agua helada y la herida. «Hay que sacarlo de aquí», dijo Igor, inclinándose. Entre los 3 levantaron al animal y lo llevaron con cuidado hasta la orilla. Sombra temblaba de pies a cabeza. Marcos sentía bajo sus manos el corazón del lince, latiendo frenético. «Hay que llevarlo con sayas». Oksana le tomó el pulso en el cuello. «Está muy hipotérmico». El guarda forestal los encontró y los ayudó a llegar en moto de nieve hasta la carretera, donde ya los esperaba un vehículo. Aquella noche, las montañas parecían más hostiles y sombrías que nunca, pero Marcos agradecía al destino que al menos hubieran llegado a tiempo. En el refugio, el doctor Sayas volvió a desplegar toda su energía. Ya anochecía, y junto a sus ayudantes, hizo todo lo posible por salvar al animal. A Sombra se le habían abierto de nuevo las heridas de la pata, y su estado general era crítico. «Hay posibilidades, pero son pocas», dijo el doctor secándose el sudor de la frente. «Por lo menos atraparon a los furtivos. Gracias a Dios». Marcos permanecía junto a la pared, con los puños apretados, sintiéndose impotente. Oksana lo consolaba, acariciándole la espalda. Igor guardaba un silencio sombrío, mirando el collar helado del lince. «Te lo dije, esto es el destino», susurró finalmente, viendo cómo Marcos apretaba los dientes. «No es momento para hablar de misterios», cortó Marcos. Por dentro, ya no sabía en qué creer. Solo quería una cosa, que el animal sobreviviera. Las horas pasaban dolorosamente lentas. Todo el equipo luchaba por la vida del lince. Morfina para el dolor, antibióticos, mantas térmicas, sueros. Al amanecer, el animal dormía profundamente, pero estable. «Creo que lo hemos rescatado del otro mundo»,
suspiró Sayas, dejándose caer exhausto en una silla. Gracias, doctor. Marcos se acercó. Quiso darle la mano, pero solo pudo palmearle el hombro. Tenía un nudo en la garganta. Al día siguiente, Sombra recobró el sentido y abrió los ojos. La pata vendada, el suero conectado, voluntarios corriendo a su alrededor. Al ver a Marcos, el lince levantó un poco la cabeza y se golpeó la frente contra los barrotes de la jaula, como si quisiera acercarse, pero recordara que el ser humano ya no era un enemigo. «Hola, amigo». Marcos se sentó a su lado. «Lo lograste. Has vencido. Una vez más». En ese momento comprendió que todo lo que había pasado en los últimos meses no era solo una cadena de casualidades, era un camino, y aún no había terminado, porque Sombra seguía vivo, así que la historia continuaría. «Los furtivos están detenidos», informó Igor, apareciendo en la puerta. «Lo averigüé con el guarda forestal. Es una banda que llevaba tiempo actuando en la zona, así que ahora Sombra ya no corre peligro. Nada, salvo su propia naturaleza salvaje», añadió Sayas, sonriendo. «Cuando se recupere, lo liberaremos de nuevo, pero esta vez en un lugar más seguro». Marcos alzó la vista al techo, como si agradeciera a las montañas su misericordia. Recordó la leyenda del animal gris. Si salvas a un lince en medio de la tormenta, siempre volverá para poner a prueba tu fe. Tal vez de eso se trataba todo. No quería creer en lo místico, pero en el fondo sentía que no era solo una coincidencia. La primavera llegó de repente a los Cárpatos. La nieve empezó a derretirse, dejando al descubierto la tierra oscura. Los ríos rugían en sus cauces. El doctor Sayas se puso en contacto con una gran reserva en otra región, donde el lince podría vivir sin el peligro de los cazadores furtivos. Pasaron unas semanas más. Sombra se recuperó por completo, y llegó el día de su nueva libertad. Marcos ya no sentía esa ansiedad del principio. Sabía que todo era por el bien del animal. «Lo llevaremos allí», dijo Sayas. «Tienen un programa de protección de linces y el personal ha acondicionado buenas áreas». «Creo que no iré», susurró Marcos cuando todo estaba listo. Sabía que si veía marcharse al animal, su corazón volvería a encogerse. «¿Seguro?», preguntó Oksana, acercándose a él. «Sí, que se vaya sin mí. Yo ya hice lo que debía. Ahora, él decidirá cómo vivir». Se quedaron en la entrada del refugio, viendo cómo el coche con Sombra dentro se alejaba lentamente por el camino. Igor le dio una palmada en el hombro. «Todo saldrá bien, hermano. Quizá dentro de 10 años veas en el periódico una noticia sobre un lince raro que vive en la reserva y reconozcas a tu Sombra». Marcos asintió, pero no respondió. Por dentro sentía una alegría tranquila y una tristeza al mismo tiempo. Pocos entienden lo que significa salvar a un animal salvaje. Pocos comprenden que, en aquella noche en que la nieve cortaba la piel y el viento aullaba entre las rocas, el vínculo entre ellos nació para más de un día. Algunas historias nunca terminan, pensó. Aunque los caminos se separen, el recuerdo del milagro permanece. El viento le revolvía el pelo, y a lo lejos las cumbres de los Cárpatos brillaban, como si velaran por todo el mundo. Y en algún lugar, bajo las copas de los abetos, en la sombra de las ramas, el lince llamado Sombra había recuperado la libertad y seguía su propio camino. Esa noche, Marcos se sentó junto a la pequeña chimenea de su cuarto. El deshielo murmuraba tras las ventanas. Repasaba las notas que había tomado durante el rescate de Sombra. Fechas, procedimientos, medicamentos. Y al final, una nota escrita a mano. El lince volvió a las montañas, pero el espíritu de las montañas se quedó conmigo. Sonrió. Su alma estaba en paz, como después de un largo viaje. Algo le decía que grandes cosas le esperaban. Y afuera, en el cielo negro, como un par de ojos ámbar,
brillaban las estrellas. Así termina la historia, pero no se interrumpe. Porque en las leyendas de los Cárpatos se dice: mientras el animal gris recorra las montañas, siempre habrá alguien entre los hombres que no tema tender una mano de ayuda. Gracias por leer. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.